Hay personas que nacen para brillar y hay personas que nacen para servir a quienes brillan. Ella siempre creyó ser de las segundas. Cada mañana, a las 5:30, antes de que el sol tocara las calles de Seúl, ya estaba despierta. No porque quisiera, porque no había otra opción. Su madre limpiaba oficinas, su padre había muerto cuando ella tenía 7 años, y su hermano menor necesitaba medicinas que costaban más que la dignidad de toda su familia junta. Así que ella aprendió a ser invisible, a caminar por los pasillos de la escuela sin que nadie voltease, a comer sola en el baño porque las otras chicas la miraban como si fuera sucia, a sonreír cuando la profesora la usaba como ejemplo de esfuerzo sin talento. Nadie sabía que cada noche, cuando todos dormían, ella estudiaba. No las materias de la escuela, eso era fácil. Estudiaba otra cosa. Algo que ninguno de ellos, con sus casas grandes y sus apellidos importantes, jamás entendería. Estudiaba cómo funciona el poder, cómo se esconde, cómo se arrebata. Y mientras todos seguían con sus vidas perfectas, ella aprendía algo más importante que cualquier examen. Aprendía a esperar. Pero esa paciencia estaba a punto de romperse, porque esa mañana, cuando entró a la escuela, vio algo que cambiaría todo. Un nombre, un rostro y una verdad que llevaba años escondida detrás de sonrisas falsas y uniformes planchados. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías callado o habrías hecho lo que ella estaba por hacer? Su nombre era Minji, pero nadie lo pronunciaba con cariño. Lo decían como quien pide sal en la mesa. Funcional, prescindible. Ella lo había aceptado durante años, hasta ese día. La vi entrar al salón de clases con esa mirada que ya conocía de memoria. Cabeza baja, pasos cortos, manos apretando la correa de su mochila como si fuera lo único que la sostenía en pie. Y entonces lo vi. Park Ji-hoon, el chico que todos adoraban, hijo del dueño de la empresa más grande de Corea del Sur. Guapo, inteligente, perfecto. Y también el chico que 3 años atrás le había prometido algo que ella nunca olvidó, algo que él fingió nunca haber dicho. Ese día en el pasillo, cuando Minji pasó junto a él, Ji-hoon la miró como se mira a un fantasma, no con miedo, con desprecio, como si ella fuera el recuerdo incómodo de algo que prefería borrar. Y sus amigos rieron porque él rió, porque así funciona el poder. Uno empieza y los demás siguen. Minji no se detuvo, siguió caminando, pero yo la vi cómo sus dedos temblaban, cómo tragó saliva, cómo apretó los labios para no llorar, y supe que algo dentro de ella acababa de quebrarse, o tal vez acababa de despertar. Porque esa tarde, cuando todos se fueron, ella se quedó en la biblioteca, y no estaba estudiando matemáticas, estaba leyendo archivos, nombres, empresas, escándalos ocultos, y en el centro de todo, una carpeta con el apellido Park. Lo que encontró allí dentro no era solo información, era dinamita. Hay secretos que destrozan familias, y hay secretos que destrozan países enteros. Lo que Minji descubrió esa noche era de los segundos. La familia Park no solo era rica, era intocable, porque su fortuna no venía de trabajo duro o inteligencia, venía de algo mucho más oscuro. Contratos falsos, sobornos a políticos, trabajadores explotados hasta la muerte. Y en medio de todo eso, un nombre que hizo que el corazón de Minji se detuviera. El nombre de su padre. Él había trabajado para la empresa Park, había descubierto las irregularidades, había amenazado con denunciarlos, y 3 semanas después apareció muerto en un accidente laboral. Nunca hubo investigación, nunca hubo justicia, solo un cheque pequeño para su viuda y 2 hijos, un cheque que apenas alcanzó para el funeral. Minji leyó cada palabra de aquellos documentos con las manos temblando. No de miedo, de rabia, de esa rabia fría que no grita, que espera, que planea. Y entonces entendió algo. Ji-hoon no la había olvidado porque sí. La había olvidado porque recordarla era peligroso. Porque 3 años atrás, cuando eran amigos, ella le había contado la historia de su padre. Y él sabía, siempre supo. Y eligió el silencio. Eligió proteger a su familia. Eligió dejarla sola.
Minji cerró la laptop, respiró hondo y por primera vez en años sonrió. No una sonrisa triste, una sonrisa peligrosa, porque ahora tenía algo que ellos no. Tenía la verdad, y la verdad en las manos correctas puede ser un arma letal. Pero tener la verdad no es suficiente, porque la verdad sin poder es solo un grito en el vacío. Y Minji lo sabía. Ella no era ingenua. Sabía que si iba a la policía el caso desaparecería. Sabía que si iba a los medios la comprarían o la destruirían. Necesitaba algo más. Necesitaba aliados, y los encontró en el último lugar donde alguien buscaría, en las sombras, en los márgenes, en las personas que, como ella, habían sido pisoteadas por los Park y nunca habían podido levantarse. Un ex empleado despedido por denunciar condiciones inhumanas, una periodista vetada por investigar demasiado, un abogado arruinado por enfrentarse a ellos. Personas rotas, personas furiosas, personas que no tenían nada que perder. Minji los reunió en secreto, uno por uno. Les mostró los documentos, les mostró la conexión y les hizo una pregunta simple. ¿Quieren justicia o quieren venganza? La respuesta fue unánime. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió, esta historia es para ti. Porque Minji no estaba buscando reparación, estaba construyendo un ejército. Y su plan no era solo exponer a los Park, era desmantelarlos, pieza por pieza, mentira por mentira falsa. Mientras tanto, en la escuela, Ji-hoon seguía siendo el príncipe perfecto, seguía riendo, seguía brillando, seguía ignorándola. No sabía que cada vez que la miraba con desprecio, ella lo veía diferente, no como un enemigo, como un objetivo. Y el primer paso ya estaba en marcha, porque esa semana algo iba a pasar en la escuela, algo que Ji-hoon jamás vio venir. Fue en la asamblea escolar. Toda la escuela reunida, profesores en primera fila, padres importantes en el fondo, y en el escenario, Ji-hoon dando un discurso sobre valores y liderazgo. Sus palabras eran perfectas, su sonrisa impecable, el aplauso ensordecedor. Pero entonces, las pantallas parpadearon, el video promocional de la escuela se cortó y en su lugar apareció algo diferente. Un documento, escaneado, oficial, con el sello de la empresa Park y un nombre resaltado en amarillo. El nombre del padre de Minji, seguido de la palabra silenciado. El silencio en el auditorio fue instantáneo. Ji-hoon se quedó congelado en el escenario. Su padre, sentado entre la audiencia, se puso de pie de inmediato. Pero ya era tarde, porque el siguiente slide mostraba más. Fotos, correos electrónicos, transferencias bancarias, conversaciones donde se ordenaba resolver el problema con el trabajador problemático y luego el acta de defunción. Clasificado como accidente, cerrado sin investigación, archivado para siempre. Hasta ahora, Minji estaba sentada en la última fila, quieta, tranquila, mirando cómo todo el mundo perfecto de Ji-hoon comenzaba a desmoronarse. Y cuando él la buscó con la mirada, desesperado, confundido, ella hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No con crueldad, con calma, con esa paz que solo da la justicia largamente esperada. Pero eso fue solo el principio, porque lo que nadie sabía es que Minji no había mostrado todo. Lo peor estaba guardado. Y lo peor aún no tenía nombre, aún no tenía rostro, pero pronto lo tendría. La escuela estalló. Padres exigiendo explicaciones, profesores en pánico. La prensa llegó en menos de una hora. Cámaras, micrófonos, preguntas que nadie quería responder. Y en medio del caos, Ji-hoon desapareció. Su padre lo sacó por la puerta trasera, rodeado de abogados y guardaespaldas. Pero el daño ya había sido hecho. Las redes sociales ardían. El video había sido descargado miles de veces antes de que pudieran borrarlo. Y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Quién filtró esto? Minji se fue a casa en silencio. Su madre la esperaba en la puerta con los ojos rojos. ¿Fuiste tú?, preguntó. Minji no respondió de inmediato, solo la abrazó. Y en ese abrazo su madre entendió todo. Entendió el dolor, la paciencia, la rabia que su hija había cargado durante años,
y lloró. No de tristeza, de orgullo. Esa noche Minji recibió un mensaje, un número desconocido. Sé que fuiste tú, y sé que esto no termina aquí. Hablemos. Era de Ji-hoon. Minji lo leyó, lo borró y no respondió. Porque Ji-hoon todavía no entendía. Ella no buscaba conversación, no buscaba disculpas, buscaba algo mucho más grande. Buscaba que el mundo entero supiera lo que los Park habían hecho, y para eso necesitaba el siguiente paso. Uno que haría temblar no solo a la familia Park, sino a todo el sistema que los protegía. Porque Minji había descubierto algo más, algo que involucraba al gobierno, a los jueces, a los medios, todos conectados, todos cómplices y todos a punto de caer. Minji sabía que tocar al gobierno era cruzar una línea de la que no se regresa. Pero también sabía que si no lo hacía, todo habría sido en vano, porque los Park eran solo la punta del iceberg. La corrupción iba más profundo, mucho más. Y ella tenía los nombres, tenía las pruebas, tenía todo lo que necesitaba para exponer el sistema completo. Pero también tenía miedo. Por primera vez en meses, sintió miedo real. Porque Auna no era solo una estudiante invisible luchando contra una familia rica, era una amenaza real. Y las amenazas reales no son ignoradas, son eliminadas. Una noche, cuando volvía de la biblioteca, notó que alguien la seguía. Un auto negro, vidrios polarizados, siempre a 2 cuadras de distancia. Minji aceleró el paso. El auto aceleró también. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Giró en una esquina, corrió. El auto la perdió, pero el mensaje estaba claro. La estaban vigilando, y si seguía adelante, las consecuencias serían graves. Esa noche, Minji no durmió. Se quedó mirando el techo preguntándose si valía la pena, si su vida, la vida de su madre, la vida de su hermano, valían más que la verdad. Y entonces recordó algo. Recordó el funeral de su padre. Recordó cómo nadie fue, cómo nadie habló, cómo el mundo siguió girando como si él nunca hubiera existido. Y supo la respuesta. Valía la pena. Hay historias como esta que no se cuentan una sola vez, y esta no será la última, porque hay miles de Minjis en el mundo, miles de personas pisoteadas, olvidadas, silenciadas, y si ella no hablaba, ¿quién lo haría? Al día siguiente, Minji hizo algo que nadie esperaba. No se escondió, no huyó, fue directamente a las oficinas centrales de Park Industries. Caminó hasta la recepción y pidió hablar con el presidente. Los guardias de seguridad la miraron como si estuviera loca. ¿Tienes cita? No. Entonces no puedes pasar. Minji sonrió, sacó su teléfono y en voz alta para que todos en el lobby escucharan, dijo: «Díganle al señor Park que tengo los archivos de la auditoría interna de 2019, los archivos que él cree que destruyó. Díganle que si no me recibe en 5 minutos, los publico en vivo». El silencio fue sepulcral. Uno de los guardias habló por radio. 30 segundos después, un asistente bajó corriendo. «Sígame». Minji subió al piso ejecutivo. Pasillos de mármol, cuadros caros, silencio opresivo. Y al final del pasillo, una puerta de roble. Dentro, el hombre más poderoso de Corea del Sur, el padre de Ji-hoon, el hombre que ordenó la muerte de su padre. Minji entró. Él estaba sentado detrás de un escritorio enorme, con las manos cruzadas, mirándola con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Eres valiente», dijo, «o muy estúpida». Minji no se sentó. «Soy las dos cosas». Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un trabajo? ¿Que te pague y desaparezcas?» Minji lo miró a los ojos. «Quiero que confiese». El presidente Park soltó una carcajada. «Niña, no sabes con quién estás hablando». «Sí lo sé», respondió Minji. «Estoy hablando con un asesino». El aire en esa oficina se volvió pesado.
El presidente Park dejó de sonreír. Se puso de pie lentamente y caminó hacia Minji con pasos medidos, como un depredador acercándose a su presa. «Cuidado con lo que dices», murmuró. «Las acusaciones sin pruebas pueden arruinar vidas». «Tengo pruebas», dijo Minji sin retroceder. «Tengo correos, tengo órdenes firmadas, tengo testimonios de ex empleados y tengo el nombre del sicario que saboteó la maquinaria que mató a mi padre». El rostro del presidente cambió. Por primera vez, Minji vio algo en sus ojos. No miedo, pero sí reconocimiento. Reconocimiento de que ella no estaba mintiendo. «Incluso si fuera cierto», dijo lentamente, «nadie te creería. Nadie se atrevería a publicarlo. Controlo los medios, controlo los jueces, controlo este país». «Pero no me controlas a mí», respondió Minji. Y entonces sacó algo de su mochila. Una grabadora, pequeña, antigua, pero funcionando. El presidente miró el dispositivo y comprendió todo. Lo que acababan de decir, cada palabra, grabado. «Esto nunca saldrá de aquí», dijo con voz fría. Minji presionó un botón y en la pantalla de su teléfono apareció un mensaje. «Transmisión en vivo, iniciada». 5.000 personas ya estaban viendo y cada segundo que pasaba ese número crecía. El presidente Park se quedó paralizado. Había caído en la trampa y Minji, la chica invisible, la que todos ignoraron, la que nunca tuvo poder, acababa de vencerlo. Pero la victoria tenía un precio, y ese precio estaba a punto de cobrarse. La transmisión se viralizó en minutos. Millones de personas vieron la confesión implícita. Vieron el pánico en los ojos del hombre más poderoso del país. Y vieron a Minji salir de esa oficina con la cabeza en alto. Pero no todo fue victoria. Esa misma noche, la policía tocó su puerta, no para arrestar al presidente Park, para arrestarla a ella. Cargos falsos, difamación, invasión de propiedad privada, hackeo ilegal, todo inventado, todo comprado. Minji fue llevada a una celda fría y oscura, y por primera vez en meses se permitió llorar, no de arrepentimiento, de agotamiento. Había hecho lo correcto, pero lo correcto no siempre gana, al menos no de inmediato. Pasaron 3 días en los que el mundo ardía afuera. Protestas, manifestaciones, hashtags, presión internacional. Y entonces, algo cambió. Un juez honesto, uno de los pocos que quedaban, ordenó su liberación, ordenó una investigación real y, lo más importante, ordenó el arresto del presidente Park. Minji salió de la cárcel rodeada de cámaras, de personas gritando su nombre, de personas que, como ella, habían sido pisoteadas y ahora tenían voz. Y en medio de la multitud, vio a alguien, Ji-hoon, de pie, solo, mirándola con lágrimas en los ojos. Ella se detuvo, lo miró, y por un momento, solo por un momento, volvió a ser la chica que lo quiso hace años. Pero ese momento pasó, porque Minji ya no era esa chica. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que aprendió que la justicia no se regala, se pelea, se arrebata, se gana. Y mientras todos seguían con sus vidas, ella había aprendido algo más importante, que una sola persona, con la verdad en las manos, puede cambiar el mundo entero.